Capítulo 15, verso 1 de Job. Respondió Elifaz, el temanita. Elifaz, si no me equivoco, es mi poderoso es oro. Bueno, y sí, y Teimán es el lugar que está a la derecha. Entonces, Elifaz, mi poderoso es oro. Teimán hacia la derecha, que sería el lado sur. Entonces sería, y respondió aquel cuyo poderoso es oro, quien viene del sur, se podría decir. Ahora lo digo así porque estamos por ver cómo Elifaz, igual que los otros amigos de Job, al no entender lo que le está pasando a Job, lo terminan casi acusando de que algo hizo mal y por algo le está pasando eso. Ellos no podían comprender cómo a alguien que hace bien le podía ir tan mal. Y como he dicho ya varias veces, y Job confirmó en el estudio anterior, a ellos les daba miedo tener que pasar por lo mismo o algo similar, y por eso decían, no, esto no puede pasarle a los justos, entonces usted algo hizo. Entonces, tras de que ya estaba caído, ¿verdad?, lo estaban golpeando. Entonces viene Elifaz, y al llamarse mi poderoso es oro, se puede conectar con aquellos cuyo poderoso es el dinero, ¿verdad?, aquellos que adoran tanto la plata como los ídolos de oro y plata. Entonces respondió Elifaz el temanita y dijo: ¿responderá el sabio con vana sabiduría y llenará su vientre de viento del este? Que es viento caliente, viento que destruye, el viento desolador. ¿Responderá el sabio con vana sabiduría? ¿Verdad? Claramente no debería. Es como una pregunta retórica, ¿no? El sabio va a responder con sabiduría. Pero qué curioso que diga las palabras vana sabiduría, porque eso indica que hay otro tipo de sabiduría que es vana, que sería la sabiduría diabólica. Y es en lo que cayó Salomón, porque él tenía sabiduría, pero se desvió y terminó en brujería con la sabiduría diabólica. Entonces, en ese tiempo, en su vida, en el error de fijo, dio respuestas que eran de la sabiduría vana, siendo él tan sabio. ¿Sí me explico? O como un hombre que puede ser sabio, puede ser inteligente. Ahora, obviamente, lo uno no va con lo otro, por si algo, pero obviamente todos estamos trabajando en mejorar cada día. Entonces, una persona que puede tener sabiduría puede llegar a un momento donde tal vez muy cansado, muy estresado, pierda los estribos y se le sale algo que no debió decir. Obviamente ahí sería un hombre sabio que dijo algo vano y no debería pasar, pero me refiero a que en la carne es otra cosa, y ese es el punto aquí que Elifaz al parecer no está queriendo aceptar o entendiendo. ¿Responderá el sabio con vana sabiduría y llenará su vientre de viento del este? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? ¿Verdad? Como diciéndole a él, a Job, que él está disputando con palabras inútiles, que lo que está diciendo es vana sabiduría, etcétera, etcétera. Porque piensa o lo ve como si Job estuviese disputando con Yahweh, cosa que no está haciendo. Él simplemente está expresando su desesperación, está expresando lo que siente, lo que no entiende, pero en ningún momento le ha achacado nada a Yahweh. Pero al él decir que no encuentra sentido para lo que pasa, es donde sus amigos dicen, ¿cómo no? Si esto no tuviera sentido, entonces nosotros también estamos vulnerables a pasar algo similar. Entonces tiene que ser porque usted algo hizo. Entonces no nos salga con que usted nada ha hecho. ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también destruyes el temor a Elohim y menoscabas la oración delante de él. Tú también destruyes el temor a Elohim y menoscabas la oración delante de él. Vean cómo lo juzgan de que no teme a Yahweh y de que no ora correctamente. ¿Por qué? Porque es muy sincero a Yahweh, muy sincero con Yahweh. Hay gente que piensa que puede engañar a Yahweh, y cuando oran es una cosa y cuando hablan con otras personas es otra. Como si Yahweh dijera, sí, pero o sea, como si cuando le llegan a orar es solo ahí cuando escucha, ay, mi chiquito, qué lindo, y después va y es todo lo contrario. Yahweh nos conoce, entonces debemos ser con él como somos. Ahora, obviamente, con respeto, reverencia, amor, obviamente, que quede claro, pero como somos. Y obviamente también deberíamos ser así, respetuosos, amorosos.
como para no tener que pensar en, ok, voy a orar, cuidado con que... No, ya uno debería ser naturalmente, buscar hablar así con todos. Entonces, tú también destruyes el temor a Elohim y menoscabas la oración delante de él. Y aquí es verdad, porque Job en lo anterior había dicho que quería entrar en juicio con Yahweh, pero no era como para condenar a Yahweh o para juzgar a Yahweh, sino como diciendo que Yahweh me diga qué es lo que hice mal, porque estoy pasando por esto. Y no está mal eso. Ahora, uno tiene que llegar también al punto de decir, si Yahweh no quiere decírmelo, pues esa es su decisión y lo respeto. Ahí ya es donde hay gente que dice, ay, no, ¿por qué no me dices? Es que sos injusto. Y ahí ya cae en el pecado. Entonces hay que entender el respeto y cómo él tiene toda autoridad, como para si él no quiere, no nos dice y punto. Si él no quiere, no nos habla. Si él no quiere, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que hay que entender. Y no tomarlo como el enemigo lo va a poner, ya no te quiere, ya te perdiste, ya esto, ya lo otro. No. Por algo tengo que pasar por este proceso. Entonces dice, por cuanto tu boca ha revelado tu iniquidad, habiendo escogido el hablar con astucia, tu propia boca te condenará, no yo, y tus labios testificarán contra ti. Sí, entonces le puse, entonces quédate calladito, Elifaz, por favor, de ser así. Entonces vean también, ¿verdad?, lo que es la gente, porque dice, usted se está condenando a usted mismo. Pero él sigue echándole leña al fuego, porque todavía falta todo el capítulo. Tu propia boca te condenará, no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Acaso naciste tú antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que los collados? Vean la pregunta que le hace, ¿acaso naciste tú antes que Adán? Recuerden que Job, la historia de Job, en resumen, es la historia de un hombre que no merecía sufrimiento y sufrió muchísimo. Y lo acusaron de ser culpable, a pesar de no serlo. Y esa es la historia de Yahushua. Yahushua el Mesías vino, cumplió todos los mandamientos y lo acusaron de ser un blasfemo, hereje, pecador, y lo mataron. Sus propios hermanos, su propia familia. Entonces, bueno, digo yo familia en el sentido de Yahudim, ¿verdad? Israelim. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y vean como ahora Elifaz, cuyo poderoso es el oro, como si fuera el becerro de oro, le dice, ¿acaso tú naciste antes que Adán? Y en lo que respecta a Yahushua, sí, porque Yahushua es el modelo, el molde del cual se hizo Adán. Yahushua el Mesías fue antes que todo, de hecho toda la creación fue hecha a través de él. Entonces, como cuando él vino y dijo, porque le preguntaron, ¿verdad? No es como que andaba, yo soy, ¿verdad? No, le preguntaron, ¿para qué le preguntan? Después no quieren oír la respuesta. Le preguntan, él les dice quién es, blasfemo, ¿cómo usted va a decir que ser el Hijo del Todopoderoso? Entonces, ¿acaso naciste tú antes que Adán? Hablaba con el hermano Souya, me preguntaba, me comentaba acerca de unas conversaciones que había tenido ahí con unos judíos por medio de YouTube. Y me mencionaba lo de, me imagino un verso que le dijeron ahí, de que Yahweh no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Porque hay gente que agarra eso como para decir que entonces Yahweh no vino como hombre, pero están malinterpretándolo. Y como le decía, por ejemplo, a Souya, hay dos puntos de vista en los que se tiene que ver al hombre, porque el hombre original es Yahushua. Ese es el hombre original. Y Yahushua es la verdad, el Mesías. Si los judíos no quisieran usar el término Yahushua, era el nombre del verdadero. El Mesías es la verdad, punto. Entonces, él es el modelo. De hecho, ellos usan en la Cábala el término Adán Kadmon, el hombre original. El hombre primordial. Fue de él, de ese Adán Kadmon, que se hizo a Adán, el hombre terrenal. Ese Adán Kadmon es Mashiach, antes de encarnar y tomar el nombre que Yahweh le dio desde el inicio, Yahushua. Entonces, Yahushua es el verdadero hombre. En los libros gnósticos aparece que cuando Samael se rebeló
apareció la luz, ¿verdad? Porque él dijo, Samael dijo, yo soy el poderoso y siempre y no hay otro como yo. Y en eso apareció la luz y a Yahushua y le dijo, te equivocas porque el hombre siempre ha sido. Samael teniendo forma animal, entonces poniendo el animal en forma, ¿verdad? Diciéndole, no, se me calma, hasta aquí hay un límite. Entonces después de Yahushua, como la palabra, ¿verdad? Es el que hace todo en la creación a través de, como ya he dicho, ¿verdad? Yahweh Elohim, y se hace al hombre, y este hombre Adán comete el pecado de desobedecer a Yahweh, entra la maldad en su carne, y con el tiempo se da cuenta la humanidad y el Todopoderoso que el hombre miente y se arrepiente, miente y se arrepiente, miente y se arrepiente. Entonces está escrito, Yahweh no es hombre como ustedes de carne para mentir y arrepentirse. Yahweh es la verdad, no va a mentir ni puede. En el aspecto de, ¿verdad? Porque ahí es donde también otros dirían, entonces no es todopoderoso. Y eso vuelvo y repito, es que hay dos puntos de vista. Desde el punto de vista de Yahweh es todopoderoso, porque el mal es una ilusión, no es poder. ¿Sí me explico? Pero desde el punto de vista de los impíos y de esta realidad, para ellos Lucifer es el todopoderoso, porque puede hacer bien y puede hacer mal. ¿Sí me estoy explicando? Pero Yahweh mismo dice que él no puede ir en contra de sí mismo, entonces no puede ser infiel. Si el hombre se vuelve infiel, él permanece fiel. Entonces esto que estoy diciendo del término todopoderoso depende de la perspectiva, al igual que lo del hombre, porque Yahushua es el hombre original. El hombre de carne es otra cosa y miente y se arrepiente, pero el hombre verdadero es la verdad, que encarnó a través de una virgen para no traer el pecado, la mentira. Y tras de eso, al decir Yahweh no es hombre para mentir, curiosamente Yahushua es la primera manifestación de Yahweh como hombre para revelar la verdad. Nunca mintió. Y aún así Yahushua dijo, Yahweh es mayor que yo, porque Yahweh se mantiene apartado de la carne, pero al manifestarse en carne es como que se separó de sí mismo, como cuando un hombre pone su semilla en una mujer y esa mujer da luz a su hijo. Es como que se separó y puso parte de él en ella, y ahora hay otro él en otro lado. ¿Sí me explico? Que es menor. Entonces eso sucede con Yahushua. Repito, es el verdadero hombre, el modelo del cual se hizo Adán. Entonces, qué curioso que ese verso que utilizan para tratar de negar que Yahushua es Hamashiach, lo cual, ¿verdad?, es porque no entienden en realidad lo que están diciendo, también se puede ver como una profecía, porque al decir no es hombre para mentir, se conecta con el primero, cuando tomó carne a través de una virgen para no mentir, siendo la verdad. Y después hijo de hombre. Yahushua dijo, la venida del hijo del hombre será como los días de Noah. Hijo del hombre para arrepentirse. El último no se va a arrepentir de venir a hacer lo que tiene que hacer, morir y demás. E incluso le decía yo también a Mau que qué curioso como el mismo Yahushua, Souya, con el que hablaba del tema, el mismo Yahushua dijo que, ¿verdad?, por estar en carne, vemos que el día antes de morir le dijo a Yahweh, si puedes, pasa de mí esta copa. Entonces vemos que en carne el mismo Yahushua dijo, uy, si pudiese yo preferiría no tener que pasar por lo que voy a pasar. Pero al final dijo que se haga tu voluntad. Entonces ahí vemos un ejemplo de lo que es la carne. Y obviamente, porque ¿quién va a querer dolor? Entonces, volviendo aquí, ¿acaso naciste tú antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que los collados? Al hablar de Mashiach, sí, todo aquí es sí, pero obviamente cualquier otro ser humano, no. ¿Fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú acaso el secreto de Elohim? Isaías 40:13 dice, ¿quién examinó la Ruach de Yahweh y le aconsejó y enseñó? ¿Verdad? Es una pregunta retórica.
Nadie nunca le había, aparte de Yahweh, o más alto que Yahweh, o con más sabiduría para ir a decirle a Yahweh, Yahweh, ¿por qué no haces esto? ¿Qué te parece esto? Mejor hacerlo así. ¿Quién examinó la Ruach de Yahweh o le aconsejó y enseñó? Pero también vean que dice, ¿quién aconsejó? Que en hebreo sería mí. Recuerdan que eso hace alusión a Yahushua el Mesías, quien revela quién es Yahweh, porque en hebreo quién se dice mí. Entonces, el mí es Yahushua, quien revela a Yahweh. Entonces puede ver como Yahushua examinó la Ruach de Yahweh, lo aconsejó y le enseñó. Ahora, obviamente Yahushua no le enseña al Padre como, o sea, como si algo que Yahweh no supiese. Pero sin duda, un padre cuando tiene un hijo aprende muchas cosas. ¿Sí me explico? Los que tengan, yo creo que hay algunos que todavía les falta, casi. Pero sí, al tener un hijo se aprende muchas cosas a través de la experiencia. De que ya tengo que, o sea, una de las cosas que he notado es que a algunos se les olvida que el niño viene con cero conocimiento y hay que enseñarle. Hay gente que espera que el niño ya lo sepa todo y entienda. ¿Pero por qué no entiende? Porque no le explica a usted. ¿Sí me explico? Entonces, el tener un hijo de fijo enseña mucho, como lo vemos acá. Con lo que decía, le aconsejó y le enseñó. Además de que recordemos que en Juan dice en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Elohim es un término plural. Él es el singular, poderoso. Elohim sería poderosos. ¿Por qué? Porque estaba el Padre y el Hijo. Y por eso dice que Elohim dijo, hagamos al hombre. En plural, hagamos a nuestra imagen. O sea, tenía a alguien. Y como Yahweh es tan humilde, Él acepta consejo aunque no lo necesite. ¿Para qué? Para darnos el ejemplo de que por más alto que uno sea, por más sabio que uno sea, siempre es sabio escuchar el consejo de otros, porque pueden ver otra perspectiva que uno tal vez no. ¿Está claro? Jeremías 23:18. Dice, pero ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh? Vean que Yeshayahu es un nombre que básicamente significa lo mismo que Yahushua, solo que al revés. Yahushua, Yeshayahu, Isaías. Y es Isaías quien profetiza que Yahushua vendría de una virgen, por ejemplo. Ahora en Jeremías Yemyahu, a quien Yahweh ha asignado, representa al último. Entonces, qué particular estos dos versos. Como el primero decía quién, refiriéndose como a Yahushua, el que estuvo ahí al lado de cuando se hizo al hombre y todo lo demás. Y ahora en este de Yemyahu dice dice, pero ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh? Nuevamente, ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh? Y vio y oyó su palabra. Ahora el decir también vio y oyó se conecta con el último, porque recuerden que el último es el rostro de, porque llega a ser como el aspecto más externo, en ese caso lo físico, lo que va a ver los muchos, por eso va a regir a las naciones con vara de hierro, los muchos y las naciones. Y oyó, porque recuerden que el último es la voz, Yahushua es la palabra, por eso está en el secreto, como en el secreto del pensamiento. Uno puede tener muchas palabras, pero decide decirle nada más 3 a la persona X, ¿verdad? Pero no tiene ahí 1000, le voy a decir, no, le voy a decir 4, no, le voy a decir 3, mejor. Quería decir 4. Entonces, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Por último voy a ir a Romanos 11:34, porque voy a leer desde el 33. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del soberano? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Vean qué poderoso este verso. Porque de él, por él y para él. Me gusta tantísimo todo lo que eso significa, por muchas razones, y no voy a decir unas cuantas.
Primero, porque de Él, por Él y para Él. Es como el que era, el que es y el que ha de venir. Yahweh primero y último. Por eso se separan varios, para así hacer algo por el otro, que al final es por sí mismo. Recuerdan en Isaías, y eso es también algo que nosotros debemos entender. Por eso hay que amar al prójimo como uno mismo. Todos venimos de Adán, todos somos un cuerpo. Si yo hago algo por usted, lo estoy haciendo por mí. Si le hago un daño, me estoy haciendo un daño. Si le hago un bien, me estoy haciendo un bien. Entonces, de Él, ¿verdad? Obviamente Él es el dueño. Él es el que tiene el poder para hacerlo todo. Entonces, si yo hago algo, eso me pertenece. Yahweh hizo todo. Todo es de Él. Como Padre, como cabeza. Por Él. Todo lo hizo a través de Yahushua. Lo hizo por Él. Porque Yahushua es vida. Porque Yahushua es verdad. Porque Yahweh es bueno. Porque Yahweh es creador. Entonces tenía que crear algo bueno para amar. Y si uno tiene amor, uno necesita a alguien para amar. Y el amor hace que uno quiera dar. Y para eso necesita a alguien para dar. Amor y regalos y cumplidos y ayuda, etcétera, favor. Entonces, por eso, de Él, por Él y para Él. Entonces, es de Él porque fue su voluntad, su poder. Él es el dueño y de Él salió todo para que se pudiera hacer. Por Él, por Mashiach, a través de Él, por la vida, por la verdad y para Él. Entonces, cuando viene como el último, Yahweh amarra. ¿Se acuerdan que también otro verso que se conecta con esto, como se explica en la escritura que Yahweh amarró todo a los pies de Yahushua? Pero obviamente el que amarró todo no se amarró a sí mismo, ¿verdad? Porque Él es el que tiene la autoridad de todo. Entonces amarró toda autoridad a Mashiach. Pero ahora, como el último, viene para Él mismo sujetarse a Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh amarra todo a Mashiach y ahora Mashiach viene a amarrarse a sí mismo, sujetarse a Yahweh. Por eso viene como hijo de hombre a través de todo lo demás, como una persona normal. Entonces, porque de Él, por Él y para Él, el que era, el que es, el que ha de venir, Yahweh primero y último, Abraham, Isaac y Jacob. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la estima por los siglos. Amén. Entonces vuelvo a Job. Decía, ¿oíste tú acaso el secreto de Elohim? ¿Está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? Lo que duele esa llaga en la que está. Lo que duele no saber por qué pasan algunas cosas. ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tan poco tienes el consuelo que viene de Elohim y las amables palabras que se te dicen? Amables. Si así son amables, no, hombre. Y es que vean la levadura de los fariseos, ¿verdad? Porque están tan ciegos, están tan enfocados en su miedo de pasar lo mismo, están tan cegados por su falta de entendimiento de lo que está pasando enfrente de ellos con Job, que solo se están viendo a sí mismos y lo que dicen es para confortarse a sí mismos, pero lo proyectan como si fuera para confortarlo a él, cuando es obvio que no, porque estamos leyendo las palabras. ¿Sí me explico? Lo están haciendo para sí mismos, pero como ellos sienten mejor, dicen, usted debería sentirse mejor, y no saben que lo que están haciendo es pisoteándolo con sus palabras. En tampoco tienes el consuelo que viene de Elohim y las amables palabras que se te dicen. Vean como también, ¿verdad? El término Elohim puede significar no solo Yahweh, sino también ángeles. Como ángeles que no saben lo que dicen. Como cuando hablaron con los judíos y le dijeron, la interpretación de esto es esta, la de esto es esto, la de esto es esto. Y era solo letra. Y después Yahweh nos revela que los ángeles no entienden la escritura como los hombres pueden llegar a entenderla a través de la Ruach HaKodesh.
Porque como expliqué ahora, Samael y todos los ángeles son como animales. Adán se hizo del Adán Kadmón, del hombre original, Yahushua. Por eso nos sujetó a nosotros todos los animales, el reino animal. Porque nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Yahweh Yahushua, y los animales imagen y semejanza de los ángeles. Entonces los animales pueden entender mandatos, órdenes, una cierta cantidad de palabras, pero no entienden la etimología de esas palabras y ni les interesa. ¿Sí me explico? No entienden el por qué la palabra significa lo que significa. Ellos nada más oyen el sonido y dicen, ok, tengo que sentarme, porque si no me hacen algo. ¿Me explico? Entonces esos son los ángeles. Ahora, obviamente, los ángeles, en contraste con, o sea, como dije, está Adán Kadmón, Yahushua y los ángeles. El hombre, Adán, y los animales. Entonces, sea como sea, en lo que respecta a realidad, los ángeles siguen encima de los hombres. Entonces tienen un montón de conocimiento y poder que los hombres no tienen, ¿verdad? Que eso quede claro. Pero la escritura nos dice, aún nosotros, sin tener ese poder, tenemos más que vuelvas tu espíritu y lances tales palabras por tu boca. Ven como ellos eran similares a lo que Job era antes, que ya vos lo está procesando, en el sentido de que eran personas, lo que hoy en día llamaríamos religiosos. Dicen ser muy creyentes, dicen ser muy santos, como dicen ellos, ese término, pero no saben de lo que hablan, no conocen al verdadero poderoso, no conocen la verdadera misericordia, la verdadera sabiduría. Y lo acusan a él de estar orando mal, de estar hablando cosas que no debería, porque en su mente hay que guardar una apariencia enfrente del Todopoderoso, o repetir las oraciones, porque así como rezan en el catolicismo, ¿verdad? 20 Aves Marías, 40 Padres Nuestros para perdonar los pecados, en el judaísmo hacen lo mismo, pero con otras oraciones de los rabinos. El Sidur, ¿verdad? Que es un libro de oraciones que ellos repiten y repiten. Entonces, eso es lo que ellos piensan que es orar. Y en lo absoluto, como dijo Yahushua, pero ustedes ¿por qué piensan que van a poder, que Yahweh los va a escuchar con tanta palabrería? Y Yahushua lo dijo en ese tiempo cuando todavía no había catolicismo, ¿verdad? O sea, estaba hablando de los judíos. Entonces, porque dice, para que contra Elohim vuelvas tu espíritu y lances tales palabras por tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea puro? Para que se justifique el nacido de mujer. ¿Qué cosa es el hombre para que sea puro? Para que se justifique el nacido de mujer. Elohim en sus apartados no confía, y ni aun los cielos son puros delante de sus ojos. Aquí hay dos cosas. Esto, sea como sea, es cierto. Ya lo voy a explicar desde el punto de vista positivo, pero viniendo de Elifaz en la situación y todo lo demás, vuelvo a lo mismo. Es como una persona religiosa y está juzgando a Yahweh como malo, ¿verdad? Como, no confía en nadie. Ahora, pero el punto verdadero positivo es, ¿por qué no confía en nadie? Porque aparte de él todo el mundo cambia. Aparte de él todo cambia. Él es el único que permanece fiel, bueno, justo, tú. Porque una vez que hizo la creación, se creó la oscuridad, y por haber oscuridad hay problemas. Entonces no puede confiarse de nadie, y por eso, por decirlo así, se mantiene apartado. Vean el ejemplo perfecto. Vino Yahushua, y ¿quién lo traicionó? Uno de sus discípulos, y con un beso. Entonces, no confía en los ángeles. ¿Por qué? Vea cuántos se le han revelado. Al decir ahí no confía en sus apartados, se está refiriendo a los malajim. Por más que sean más elevados que el hombre, también caen, también se rebelan, porque Yahweh es bueno, y él a todo le dio un tipo, bueno, a los seres pensantes que creó, un tipo de libre albedrío, diferente nivel dependiendo del nivel en el que esté espiritual,
esa creación. Nosotros al estar tan bajos se nos dio ya como el libre albedrío más grande. Y al ser imagen de Él, puesto que Él es el que decide y se hace. Él es el poder de la decisión. Entonces nos dio a nosotros ese poder de decidir. Pero nos dio un mundo temporal para ver si íbamos a decidir bien. Y el que no, apartado de la eternidad. ¿Sí me explico? ¿Qué cosa es el hombre para que sea puro? Para que se justifique el nacido de mujer. ¿Verdad? Obviamente ningún hombre puede... por el pecado que haya cometido, uy padre, pero es que... Como los hombres que dicen, es que tú me hiciste así. No sea carebarro. Sí, del barro, con razón salió así. Entonces, los que buscan justificar su pecado, sea lo que sea, es que la persona que, como Adán, el primer ejemplo, Adán, ¿por qué comiste? Es que Eva me dio. Eva, ¿por qué le diste? Es que la serpiente me dijo. Todo el mundo echándose la culpa. Entonces, nadie se puede justificar ante Yahweh. Bendito Yahweh, Él mismo nos justifica a través de Yahushua. Y ahí está también la clave. ¿Qué cosa es el hombre para que sea puro, para que se justifique el nacido de mujer? Elohim en sus apartados no confía. Y ni aun los cielos son puros delante de sus ojos. Por más que los cielos para nosotros son completamente hermosos, no hay algo más lindo. Desde arriba, Yahweh está en un lugar mucho más elevado. Todo, incluso los cielos están debajo de Él. Es como uno volviendo a ver al suelo y dice, uy, está sucio. ¿Sí me explico? Está sucio. Todo está debajo de Él. Por ende, para Él, debajo, todo tiene alguna suciedad, alguna impureza. Y por eso Él tuvo que descender a lo más bajo y empezar a purificarlo hacia arriba con Yahushua. ¿Sí me explico? Porque eso nos muestra otra vez que los ángeles no entienden la escritura. Porque no confían en ellos, entonces no les dijo. Cuando uno no confía en alguien, uno no le dice todo el secreto, ¿verdad? Uno le dice lo que puedes saber, lo que es necesario que sepa. Porque, digamos, si uno dice, este chismoso, le voy a decir lo que necesito que todo el mundo sepa. Entonces, si vieras que tal cosa, voy a hacer tal cosa. Cuando se da cuenta, todo el barrio sabe, va a hacer tal cosa, pero no saben cómo, no saben cuándo. ¿Sí me explico? Así están los ángeles. Porque como no confía en ellos, no les dio el secreto. Y por eso mismo Yahushua dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, solo mi Padre. Entonces ahora viene como el Padre y revela el tiempo. Entonces, Elohim en sus apartados no confía. También al decir Elohim, verá con más razón que va a estar confiando el ángel en los demás ángeles. Y ni aun los cielos son puros delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, este ser abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Dijo, no me ayude ya, Elifaz, ya. Cuanto menos el hombre, este ser abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, pues yo te voy a mostrar y a contar lo que he visto. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo ocultaron. Que únicamente a ellos fue dada la tierra y que ningún extraño pasó por en medio de ellos. Únicamente a ellos les fue dada la tierra y que ningún extraño pasó por en medio de ellos. ¿Verdad? Eso es algo que se puede ver también como profético, que se va a cumplir. Bendito Yahweh con nosotros, nos va a dar la tierra y eventualmente ya no van a haber extraños. Todos sus días el impío es atormentado de dolor. Eso depende cómo se vea, porque dolor físico no necesariamente. Hay muchos impíos que pasan con una salud hasta que se mueren y ahí es el dolor. Pero todas sus vidas pasaron con un dolor emocional, del puro trauma, del odio que tienen, del rencor que no dejan ir, de la codicia, de la envidia. Eso no los deja descansar. Y eso es un tipo de dolor, es un tipo de infierno. ¿Sí me explico? Un dolor mental
que la mayoría de la gente no toma en cuenta. Igual que la belleza espiritual, la mayoría de la gente no la toma en cuenta, solo la física. Entonces la mayoría de la gente solo toma en cuenta el dolor físico, sin pensar en el emocional, y por eso mucha gente ofende con palabras porque piensa que eso no duele, sin saber el trauma que produce en el cerebro. Entonces, dice, todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años le está escondido al violento. Al justo Yahweh le revela cuándo se va a morir. A veces incluso de una enfermedad, pero le da tiempo para que organice todo. El impío, el violento, normalmente es en un instante, un accidente de carro, lo balearon, lo que sea, ajuste cuentas, como sea, pero es rápido. Y es cuando menos se lo espera, porque esos creen que nunca van a caer, ¿verdad? Es que yo soy el más malo, amigo. Eso fue todo. Entonces, al impío no se le revela, al justo sí se le revela cuándo se va a morir. Y eso es un regalo que Yahweh da. Por decirlo así, entre más justo, más posibilidades de que se le revele y más claro. Al darle a alguien enfermedad, a pesar de ser algo doloroso, Yahweh le está dando tiempo para rectificar y recibir una recompensa mayor, y para arrepentirse de cualquier cosa que le haya faltado. Porque ahí se empieza a acordar, ¿verdad? Cuando está acostado los días no puede hacer nada, se empieza a acordar de todo lo que hizo. Dice, el número de sus años le está escondido al violento. Pero vean cómo Elifaz le está diciendo esto a Job, que está ahí pasando dolor, y dice, todos sus días el impío es atormentado de dolor. Y yo, verso 21. Estruendos espantosos resuenan en sus oídos. Sí, sus palabras, Elifaz. ¿Cómo no se da cuenta? Estruendos espantosos resuenan en sus oídos, y en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Eso vean, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Es ahí, el impío cae cuando mejor está, cuando más arriba, con más poder y todo lo demás, ¿verdad? Está siendo súper próspero y no se da cuenta que eso es solo para cortarlo. Y ellos, es que yo sí soy carga. Estruendos espantosos resuenan en sus oídos, y en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. El mundo entero va a llegar a un punto donde va a decir estar en prosperidad, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. La abominación desoladora los va a destruir a todos. 22. Él no cree que volverá de las tinieblas, y está descubierto frente a la espada. Vaga errante tras el lejem, tras el pan. Vaga errante tras el pan, diciendo, ¿dónde está? Sabe que le está preparado el día de tinieblas. Eso sí lo sabe, ¿verdad? Todo impío muy en el fondo, aunque no lo acepten, lo niegan, y ¿verdad? Todas las drogas o lo que sea que hacen es para tratar de pensar en eso, en lo que les toca. Vaga errante tras el pan. También eso, qué curioso, vaga errante tras el pan. El justo no tiene que vagar tras el pan, porque está escrito, Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos hoy el pan. No tengo que, ¿de dónde saco el pan? Y esos son los impíos, por eso están pensando siempre que todo es por sus propias fuerzas, y caen en la estafa, en el robo, en todo lo demás, porque piensan que si no tienen la capacidad para hacerlo justamente, lo tienen que hacer injustamente, y no entienden que Yahweh ya lo ha declarado para cada persona que tenga alimento. Obviamente el que no trabaja, que no coma, porque cuando el hombre pecó se le dijo, vas a trabajar por tu alimento. Entonces hay que trabajar, ¿verdad? Eso sí que quede claro, no que piensen, Padre nuestro, dánoslo hoy. Vaga errante tras el pan, diciendo, ¿dónde está? Sabe que le está preparado el día de tinieblas. Tribulación y angustia lo turban. Vean cómo ahora habló de lo que está escondido, y se conectaba con lo del día de la ira, ¿verdad? La hora y el día que solo el Padre sabe. Pero está escondido de los impíos el tiempo de su muerte, de su destrucción.
Después dice, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Cuando el mundo esté en la prosperidad, la abominación desoladora o asoladora vendrá sobre el mundo. Después dice, vaga errante tras el pan diciendo dónde está. El tercer sello va a haber hambruna mundial. Sabe que le está preparado el día de tinieblas. El día de tinieblas se da en el sexto sello, poco después de ese tercero que acabo de decir. Tribulación y angustia. Ese es el tiempo de tribulación y la angustia. O la gran tribulación, que ya es después de la séptima trompeta. Tribulación y angustia lo turban y se lanzan, la tribulación y la angustia, contra él como un rey dispuesto para la batalla. Curioso que el primer sello es el que se le da corona y sale venciendo y para vencer, como un rey dispuesto para la batalla. Y después vienen el resto de los sellos que anuncia y lo van a culpar por esas plagas. Por cuanto él extendió su mano contra Elohim, ¿verdad? Hablando del impío, que hace contra el Todopoderoso, entonces le va a tocar el momento de pagar. Por cuanto él extendió su mano contra Elohim y se portó con soberbia contra el Shaddai, el omnipotente. Corrió contra él. Bueno, por un lado también al decir aquí estos dos términos, ¿verdad? Como siempre, así como se puede conectar con el primero y el último, se puede conectar con, en el aspecto negativo, con los que el enemigo prepara, ¿verdad? El contrario del último es la bestia, el contrario del Mesías es el anticristo, el falso Mesías, la abominación desoladora. Entonces, por cuanto él extendió su mano contra Elohim, el último es la mano de Yahweh. Entonces la bestia es la mano de Satán, que él trata de levantar contra Yahweh. ¿Sí me explico? Y por eso es que habla con soberbia, altanería, y dice ser el único poderoso y todo lo demás, igual que Samael en un principio. Dice, por cuanto él extendió su mano contra Elohim y se portó con soberbia contra el Shaddai. Yahushua es el hombre más humilde. Bueno, antes de Yahushua, Moshe, pero Yahushua es la humildad. No así, por ejemplo, Lucifer, que es la vanidad, la soberbia, el que dijo que sería como el poderoso. Se portó con soberbia contra el poderoso. Dice, corrió contra él con el cuello erguido, tras la espesa barrera de sus escudos. Corrió contra él con el cuello erguido, tras la espesa barrera de sus escudos. Aunque ¿verdad? Por más que un hombre tenga en este mundo, bueno, todo lo que pueda tener, como dice el mismo Yahushua, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O sea, en este mundo, ¿de qué sirve tenerlo todo, lo que una persona piense que es todo, si al final se va a morir? ¿Qué va a hacer con todo eso? No se lo va a poder llevar, a menos de que eso sea algo espiritual, que en ese caso sería eterno, pero no sería de este mundo, entonces no estaba hablando de eso. ¿Sí me explico? Verá, entonces, por más que un hombre tenga toda la prosperidad, todo un ejército para que lo proteja, ¿verdad? Que ande con 70 hombres que lo rodeen y todos armados, le puede dar un paro y ya cayó ahí. O sea, tantas cosas pueden pasar. Estaba viendo la historia, lastimosamente no recuerdo, para variar, el nombre del líder era el líder de un ejército, de una guerra muy famosa, de la antigüedad, muy famosa, tristemente. O sea, nada más tengo el dato último, que dice que ya estaban venciendo al enemigo y ya les estaban ganando. Y el líder del ejército que estaba ganando, cuando vio que estaban ganando, se detuvo así, iba a dar un discurso y se quitó la visera de la armadura que tenía con la pistola. Y donde hizo así, se voló la cabeza. Y hasta ahí llegó. Era él diciendo, yo soy todo, entonces, vea el estilo. ¡Puf! O lo que hablamos la vez pasada del Jejen con Tito. Entonces, dice, corrió contra él con el cuello erguido tras la espesa barrera de sus escudos. Dice aquí un comentario, por cuanto barrera de sus escudos. Los amigos de Job afirman con razón que el orgullo y la arrogancia ante Elohim, lo mismo que la ambición desmesurada y la explotación de los pobres, son los pecados que más atraen la condenación celestial. Por su error estaba
Pero su error estaba en pensar que el pecado se castiga siempre en esta vida con una desgracia proporcionada. Entonces, por lo que él y sus amigos están diciendo, ellos consideraban que si aquí alguien hace el mal, dependiendo de la cantidad del mal que hizo, así es castigado en este mundo. Entonces, digamos, 20 años hizo mal, 20 años le toca sufrir. Pero nosotros ya estamos en el final de la historia y sabemos que no es así. Hay demasiada gente mala que no pagó ni la mitad de lo que hizo. Entonces eso es claro que tienen que pagar después. Hay otro momento en el que van a pagar. Como he dicho, una persona que mate a 100 personas, ¿cómo va a pagar con su propia vida? Es imposible, debe 99. Y ni aún así esa valía por la del inocente, porque él fue culpable. ¿Sí me explico? Entonces, esto es algo que en el principio de la historia no se entendía muy bien, porque se dejaban llevar por una lógica que les hacía pensar que este mundo era todo. Entonces, si este mundo era todo, en este mundo se paga todo. Entonces, al ver a Job así, tras de eso le dicen, ok, pero el aprovecharse de los pobres, eso es de lo que más juzga Yahweh. Entonces, ustedes haberse aprovechado de los pobres, tal vez por eso tenía tanta plata. ¿Verdad? Le están achacando todo porque está tan mal que dicen, usted ahorita está pagando todo el mal que ha venido haciendo y nosotros no sabíamos, ¿verdad? Más o menos. Y eso es lo que le van a hacer también, obviamente, a los dos testigos. Porque también recuerden que hoy en día hay deepfake y inteligencia artificial, otro montón de cosas. Entonces pueden hacer un video, pueden hacer toda una película a los dos testigos matando a quien sea y véanlos. Y mentira todo, ¿verdad? Entonces hay que tener eso claro. Corrió contra él con el cuello erguido tras la espesa barrera de sus escudos. Aunque la grasa cubra su rostro y haga pliegues en sus costados. Que esté bien ya. Habitará en ciudades asoladas, en casas desiertas y en ruinas. ¿Verdad? El hombre impío, aunque haya llegado a engordar mucho de tanto que tenía, va a llegar a estar en necesidad, dicen ellos. Pero no necesariamente, repito, en este mundo. Mucha gente ve a los Rockefeller y los Rothschild, se mueren con toda la plata del mundo que no pueden gastar si volvieran a venir 10 veces más. Habitará en ciudades asoladas, en casas desiertas y en ruinas. Eso quizá en el infierno, sí. Dice, no prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá sus bienes por la tierra. ¿Cómo me gustaría que Elifaz estuviera hoy en día en la tierra para verle la faz? Al ver la historia y darse cuenta cómo eso no se cumplió así como él decía. Cuánta gente impía hoy está controlando el mundo y siguen en poder. Y en cierta manera ya no hay cómo quitarlos. Digo en cierta manera porque de la escritura lo dice, es él el que los va a quitar a su momento, a su manera. Y obviamente si el pueblo, si la gente se diera cuenta, lo aceptara, podríamos quitarlos porque son un 0.01% quizá. Imagínense, son nada. Pero han hecho, se han visto esta película del Mago de Oz. El Mago de Oz era un bombetilla ahí que estaba detrás de un telón que proyectaba una imagen grandísima y hacía con unas cornetas, unos sonidos fortísimos. Entonces la gente pensaba que era súper poderoso. Eso es Satanás y esos son los impíos. A través de los medios y de las películas y todo han dado una idea de que son intocables, de que son poderosos, Elohim. Pero les va a tocar. Entonces dice, no prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá sus bienes por la tierra, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de la boca de Elohim perecerá. Es algo que Yahweh dice y así va a ser. Con el aliento de la boca de Elohim perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Vean eso, qué poderoso. Y vean eso de verdad para ponérselo a pensar la gente del mundo, o los que les llame un poco la atención el mundo, ¿verdad? Porque el mundo es vanidad. Como dice Shlomo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Refiriéndose a que todo es una ilusión. Nada es lo que parece. Todo va a pasar. Lo que vemos va a pasar y lo que no vemos es lo que es eterno. Entonces, no confíe el iluso en la vanidad. Lo cual es normalmente lo lógico, porque el iluso se va a dejar llevar por ilusiones. ¿Sí me explico? Entonces, pero no debería, ¿verdad?
No se deje llevar el iluso por la vanidad, porque ella será su recompensa. Aquel que busque la vanidad en este mundo, Yahweh le va a dar vanidad para la eternidad, o sea, una ilusión, algo no real, no el mundo eterno. ¿Sí me explico? Va a permanecer en algo de mentiras, algo, o sea, la falsedad que escogió. Y obviamente el fuego se va a sentir muy real. A lo que me refiero es que esa no va a ser la vida verdadera, eso va a ser la muerte eterna. Dice: no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas y con el aliento de la boca de Elohim perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Como la vid perderá sus uvas antes de madurar y esparcirá su flor como el olivo. Porque la reunión de los impíos será asolada. Pero se puede decir, la congregación de los impíos será asolada. O sea, las iglesias de impíos, de falsos pastores y de gente que sigue en la iniquidad y piensa que puede engañar al Todopoderoso. Porque la congregación de los impíos será asolada y el fuego consumirá la casa del que soborna. Vean eso, importante también, el cuidado que debemos tener. Y el fuego consumirá la casa del que soborna. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Así son los impíos, tristemente están culpando de esto a Job, pero ya ellos. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Mucha gente, y tristemente incluso no me extrañaría que gente que a veces escucha el mensaje y demás, muchas veces pasan en eso, todo el tiempo en sus mentes tramando engaño, en una pura trama, viendo a ver a quién trama, ¿verdad? Y ok, ¿qué le digo? ¿Y cómo se lo digo? ¿Y qué hago? ¿Y entonces qué le invento? Y así pasan toda la vida, todo el día, y no se dan cuenta que eso es maldad, que eso es pecado, que a Yahweh no se le puede engañar. Entonces, ¿por qué tratan de tramar al hermano, o al conocido, o al desconocido, que es el que, ¿verdad?, más traman? Entonces, dice, concibieron dolor. Esto es porque al uno pensar en cosas que no debe, está concibiendo en su corazón algo que va a traer dolor a usted o a otras personas. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, cuando ya hicieron la maldad. Ya dieron a luz a lo que habían concebido. Y en sus entrañas traman engaño, pasan tramando cómo engañar a otros. Pero al decir entrañas, curioso, porque se puede ver como con su estómago. Y recuerden que el estómago está muy relacionado con las emociones, con los sentimientos y con la comida, con lo carnal, con lo bajo. Por ende, es con sus entrañas que piensan con la panza, como digo en una canción, no con el cerebro, no, que hay otros que ya piensan con otras cosas, las patas y otras cosas que aquí no se dice. Entonces, en sus entrañas traman engaño. Así dice el Salmo 37:25, uno muy poderoso: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue lejem. Eso es poderosísimo y bendito Yahweh por eso también. Verá, sea como sea, los justos pueden pasar por sufrimiento, pero Yahweh no va a desamparar nunca a un justo ni a su descendencia.